Bienvenidos a una nueva edición de Con la Gente, un programa dirigido para conocer las historias de líderes sociales, culturales y empresariales. Y hoy estamos para conocer la historia de un comediante venezolano, comunicador social y además un joven que ha dado muchísimo a Venezuela, aunque es conocido, muy pocos conocen la historia de él. Hoy vamos a conocer la historia en Con la Gente de Ricardo el Búfalo. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Xiomara. Contento de estar aquí contigo. El gusto es de nosotros, Ricardo. De verdad, gracias por aceptar la invitación a Con la Gente. ¿Cómo no? Porque tú eres justamente esos líderes sociales y culturales que están siempre con la gente y entre la gente. Tal Y cual. de eso vamos a hablar. Bueno, Ricardo, para los que no conocen tu historia, tú eres un comunicador social, eres comediante, creo que Sí. eres más conocido por ser comediante, Sí. pero también eres defensor de derechos humanos. Ahora dime, ¿quién es Ricardo el Búfalo? O sea, desde niño, Ujú. ¿cómo? Primero dices, es venezolano, pero también Ricardo el Búfalo, creo que naciste o tu familia es italiana, ¿no? Sí, Cuéntanos un poco de eso. Nací en Florencia. Eres italiano. Sí, el 2 de diciembre del 91. Y mis padres, que eran venezolanos los dos, nacieron en Venezuela los dos, en Barquisimeto. Se casaron, se mudaron a Florencia muy jóvenes, en el año 82. Yo nací en el 91 y ellos se regresaron el 7 de febrero de 1992. 3 días después del golpe de Estado de Chávez. Yo estaba llegando con 2 meses de edad a un país donde acababan de dar un golpe de Estado. Entonces, básicamente, yo llego a Venezuela en medio de una crisis ya, ¿no? Y marca esa crisis el resto de mi vida. O sea, yo no pude, yo siendo niño, estaba cumpliendo 10 años y estaba el paro petrolero, pues fue el 2 de diciembre, el día de mi cumpleaños. Entonces, siempre el primer fin de semana de diciembre caía una elección. Entonces, No celebrabas tu cumpleaños. básicamente había ley seca o había problemas, había protestas o había paro, lo que sea. Entonces mi cumpleaños siempre estaba marcado por algo externo a mis amigos, a mi familia, y eso externo era la política. Básicamente se metió en mi vida, me robó varios cumpleaños la política o los conflictos políticos y yo empezaba a preguntarme por qué, ¿no? ¿Por qué esto ocurría? Y me empecé a interesar cada vez más en el tema social, en el tema político. Bueno, era un niño tranquilo, yo jugaba béisbol, jugaba fútbol, Y tu normal, infancia ¿no? transcurrió en el estado Lara. En Barquisimeto, sí, hasta los 21 años yo estudié allí mi primaria, secundaria y la carrera universitaria en la Universidad de Yacambú, Comunicación Social. Me gradué para hacer mis pasantías en Caracas a mis 21 años. Eso fue en el año 2013. Y te fuiste a Caracas. Me fui a Caracas y viví allí hasta el año pasado que ya emigré a España, que fue hasta el 2014. Es decir, viví 11 años en Caracas, que fue mi vida profesional, básicamente, ¿no? Sí, y donde te hiciste conocer Sí. mayormente. Ahí me fui a Caracas para ser comediante, justamente. Pero ya yo quería hacerlo desde mis 17 años. ¿Y cómo ese Ricardo del Búfalo que comenzó, o sea, su niñez transcurrió en el estado Lara, que es un estado profundamente, el estado musical de Venezuela? Totalmente. ¿Cómo, y siendo comunicador social, cómo decidió entrar a la comedia y por qué? Es curioso porque yo quería ser músico Y no comediante. antes de comediante, sí. Yo descubro la guitarra por mi mamá, que ya era guitarrista, tocaba en plazas en Florencia con amigos de todos los países. Ellos tocaban, ¿sabes? Como la gente en las plazas que toca por hobby, pero también, bueno, era algo de trabajo, ¿no? Y ella tenía una guitarra en la casa y yo la descubrí, empecé a tocar, empecé a ver clases de guitarra a mis 12, 13 años y yo decido estudiar música. Pero cuando yo me gradúo, En Lara, fue en Lara. eso fue en Barquisimeto, sí, yo vivía todavía allá. Cuando yo me gradúo del colegio, voy a estudiar inglés afuera, en Boston, por las maravillas de Cadivi. Y pude estudiar inglés 5 meses y descubrí que no quería ser guitarrista. Pues estuve encerrado en un sótano porque yo tenía 17 años y todas las personas con las que yo estudiaba inglés eran mayores de edad. Entonces ellos siempre se podían ir a una discoteca o lo que sea Tú y yo no podía, no no tenías podía 21 entrar. años, que era Sí. la edad. Y ni siquiera 18, que en algunos lugares te pueden dejar entrar a los 18, no a los 21, pero yo no podía. Entonces yo me quedaba en mi sótano tocando guitarra y escribiendo y leyendo y aprendiendo de este momento de soledad que yo tenía. Era la primera vez que yo estaba 5 meses yo solo, ¿no? Y allí aprendí que no quería ser músico porque no tenía la paciencia para tocar el instrumento 8 horas seguidas todos los días, que eso es una de las prácticas de los músicos, ¿no? Yo descubrí que yo tenía era cosas que decir. Ya yo dije, voy a estudiar comunicación social. Regresé a Barquisimeto y decidí estudiar comunicación social, pero decidí ser comediante.
Antes de ser, o sea, sí, o sea, yo quería ser comediante por Andrés López. ¿Lo sí, conoces? sí, El comediante, colombiano. el comediante colombiano de la chaqueta roja, la Sí, pelota de sí. letra. Y yo veo esto, yo empecé a hacer amigos en el colegio porque yo imitaba las rutinas de Andrés López y los hacía reír. Entonces eso me encantaba que la gente se riera de lo que yo decía. Entonces dije, bueno, yo quiero esto. ¿Y cuáles fueron esos primeros chistes? Totalmente los de... Mira, yo no me acuerdo, o sea, o sea, primero imitaba los de él, o sea, yo hacía los chistes de él, y luego hice una que otra presentación para mis amigos en casas de algún primo, algún amigo, y era, ni recuerdo qué hablaba, era cosas de los idiomas. Recuerdo que había algo de los idiomas, de cómo los idiomas, el español, el francés, el Y portugués. que eras de las regiones, creo que también hacías chistes, ¿no? En principio, ¿o no? Pero no recuerdo, pero Porque es muy soy muy típico en borroso. Venezuela que se hace eso. Sí, como que sí, la gente de Caracas, la gente de los Andes y Ajá, tal. exacto. Pero eso fue como lo que me empezó a dar la idea de que esto es lo que yo quiero hacer. Entonces yo decidí ser comediante y dije que, bueno, pues no puedo estudiar comediante, eso no existe, ¿no? Puedo estudiar artes escénicas, pero dije, bueno, no es propiamente lo que quiero. Y tampoco la universidad, o sea, no me... ¿Te acuerdas que ahí estaba empezando el OPSU? Sí. Que es que tú aplicabas a varias carreras y básicamente te daban una. Yo quedé en la central por idiomas modernos y yo apliqué por aplicar, Ah, porque yo no quería estudiar idiomas modernos, pero no quedé por comunicación social, que fue la que yo apliqué. Entonces era muy raro y dije, bueno, voy a estudiar en una universidad privada en Barquisimeto, en la Universidad de Cambuy, estudié comunicación social allí, porque era lo que más se parecía. Y a raíz de allí, bueno, yo seguí con la guitarra como hobby y varios años después de yo empezar a hacer comedia, de vivir en Caracas incluso, empecé a incorporar la música en la comedia. sí, que creo que es un elemento diferenciador Sí. de tu comedia especialmente. Yo creo que lo que diferencia tanto tu historia, o sea, de varias cosas importantes de Ricardo del Búfalo, es que además no es alguien que hace comedia normal, o sea, que da un chiste, sino Ujú. que incorporas la guitarra. Sí. Yo recuerdo que cuando conocí de ti, o sea, fue a través de las redes sociales, Ujú. y precisamente fue como que lo que me impactó es que hay una música, y Sí. además que en principio y lo que te daba risa porque tú dices, y pone la guitarra y dice quizás algo que rima o que no rima, o sea, Ajá. entonces, y eso tú dices, ya va, pero que algo aquí está pasando. Y eso fue lo que creo que hizo que mucha gente volteara a verte, que mira, que hay algo distinto, o sea, que no es un chiste normal, sino que estás Sí. incorporando música. Tal cual. ¿Y cómo, o sea, cuál fue esa decisión? O sea, fue como que lo estudiaste, decir, mira, ya vas, porque a veces no sé si te tomaste el tiempo para estudiar de que, mira, que hay tantos comediantes y yo creo que yo debería ser distinto, o fue algo de que como a ti te gustaba. Surgió tal cual porque estaba como escribiendo algo, recuerdo un chiste, y no sé por qué yo empecé a tomar la guitarra y escribir algo como que sobre ese chiste. Y me empezó a gustar y dije, bueno, ¿qué tal si hago una canción sobre este tema, no? Y empecé a desarrollar y la canción me salió como en una hora. O sea, fue muy rápido. Y yo digo, wow, pero esto está increíble. Y lo probé y fue, o sea, un palo. O sea, Ujú. risas, aplausos, fue Sí. increíble. Y yo dije, esto me gusta, ¿no? O sea, puedo hacer canciones que den risa, porque yo había Y las descubierto, escribías todas tú, ¿no? sí, 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 yo compongo todas mis canciones. Y una de las cosas que me llamó la atención es que yo quería hacer eso desde más o menos adolescente. Pero yo pensaba que no era posible, porque yo tenía referencia al Lelutier, que son estos humoristas argentinos, que son músicos de carrera, académicos, y hacen obras de teatro con canciones, o sea, con música, y son comedias maravillosas. Pero yo decía, yo no puedo hacer eso porque ellos son 5, yo soy uno. O sea, no puedo. Ellos tienen como el contraste, personajes, historia. Y yo no puedo hacer eso. Y un día descubro a Bo Burnham, que es un comediante americano, que está él solo y hace un show él solo, que no es stand-up, es como un show de variedades, tiene de todo tipo de cosas y es muy musical y tiene muchas canciones de comedia. Y dije, pero entonces sí puedo. O sea, si él puede, ¿por qué yo no puedo? Y empecé a escribir mis canciones. Y empecé a descubrir cómo, bueno, cómo aplicar la manera de escribir chistes para stand-up comedy a la música. Y eso fue lo que empecé a trasladar, ¿no? O sea, como la manera de construir un chiste, pero de forma musical. Y esas primeras presentaciones fue un apoyo, recuerdo que me comentaste, una que en principio en Barquisimeto era con tus amigos. Sí. Ya en Caracas, ¿cómo fue para buscar esos sitios? O sea, ¿cómo llegaste para hacerte conocer? Yo en 2011, yo estaba estudiando la carrera en Barquisimeto, pero hubo un taller en Caracas. Y ese taller lo dictaban Luis Chatén, Laureano Márquez, Bobby Comedia, César Muñoz y el profesor Briseño. Y yo me inscribí en ese taller.
e hice el taller 5 lunes. Yo me iba todos los fines de semana para Caracas, veía clases los lunes y me regresaba los martes. Y perdía clases en la universidad lunes y martes. Ajá. Porque esta era mi pasión, ¿no? Esto es lo que yo quería. Es tu pasión. Sí, todo exacto. Pero ya desde entonces. Entonces empecé como a estudiarlo. Hubo una muestra en el Teatrex de Latillo, que ya no existe. Y luego hubo un montón de presentaciones después. Surgieron como unos circuitos de comedia, porque en ese momento existían muy pocos. Existía el Moulin Rouge, Ujú. existía Teatro Bar con Sí, George sí. Harris y existían alguno que otro más, pero no, en Barquisimeto no había. Entonces yo venía a Barquisimeto y no había donde hacer comedia. No existía en ningún lugar. Entonces yo tenía que ir a Caracas de vez en cuando a presentarme. Y escribí un día a George Harris. Le dije, mira, por favor, dame un pauta de un día. Y me dijo, sí, sí, vente, ya es 15 minutos. Ahorita te dan 5. Ujú. En esa época, como no había tantos comediantes nuevos, vale. Este es el hueco que tenemos, 15 minutos. Bueno, dale. Y fui, me presenté. Y así empecé poco a poco a presentarme. Teatro Bar, en alguno que otro lugar que abrían y así. Poco a poco. Fui ganando espacio, conociendo a la gente, que es lo importante, en Caracas y nada. Me regresaba cada vez a A ver, Barquisimeto, porque yo decía, yo tengo que terminar mi carrera y después me dedico de lleno a esto. claro, ¿no? Y lo que realmente admirable es que te formaste. O sea, te Sí, formaste, mira, no es que, mire, yo voy a ser, eh, qué sé yo, o sea, artista, comediante, o sea, lo decidiste y ya no. Decidiste también aprender y sí. aprender con los mejores, porque estás hablando de Laureano Sí, Márquez, sí, por sí. ejemplo. O sea, y todo esto ha sido algo que ha marcado tu vida y que además ahora, y es algo que quiero que me comentes, ¿cómo comenzaste luego a hacer comedia? Este, no sé si ese es el término correcto, corrígeme, de protesta. Cuando digo de Mm, protesta es que comenzaste a incorporar en la sí, comedia temas sociales que pasaban en Venezuela o que siguen pasando en sí, Venezuela. ¿Cómo lo incorporaste? Sin además, porque eso yo creo que hay que tejer hilos y dentro de lo que es la comedia para, al final la comedia a veces se hieren como que dicen susceptibilidad. sí, claro. Claro, es Bueno, normal, porque a veces, pero ¿cómo arriesgarte a hacer eso? Y cuando digo arriesgarte no es más allá de las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela, sino ante el público. claro. ¿Qué te llevó a hacer eso y cuáles fueron esos primeros temas? Porque yo recuerdo que una de las cosas, que yo vengo obviamente de hacer política, que me impactó es que ver la comedia o canciones de protesta y hechas por un venezolano, porque Claro, a veces estamos acostumbrados a ver algo, pero de otras regiones, sí. pero no de propios venezolanos. Yo empecé como en 2016, el año de que el referéndum se intentó y el CNE lo negó, básicamente. Porque yo empecé a hacer algunas actividades para estudiantes universitarios con comedia, pero también promocionando derechos humanos. Entonces empecé con Sin Mordaza, la organización, y luego empecé a colaborar con otras organizaciones de derechos humanos para promocionar derechos humanos, justamente. Hice algunas cosas en YouTube, como unos episodios sobre ciertos temas, sobre el derecho a la libertad de expresión, entre otras cosas, ¿no? Y a partir de allí, pues, me fui involucrando cada vez más. Yo tenía este interés. O sea, no fue algo porque me lo propusieron y yo empecé a hacerlo, sino que... O por el momento de que, bueno, Exacto. que voy a No, meterme aquí porque para no, no. tener más público, fue algo que te Nunca fue interesó. algo como de aprovecharme de la Exacto, no situación lo sabemos. porque básicamente meterse en estas aguas Es muy resta, peligroso, no, y no, y para un comediante eso no es popular. exacto, lo Eso sabemos. no le va a gustar a la mayoría de la Por gente. eso te decía, cómo te Exacto. arriesgaste a ese tema que no, quizás no es algo Sí. que sea potable o que te traiga marketing. No, no, al contrario, muchas marcas huyen de eso. Exactamente, por eso. Entonces, a mí me gustaba ya desde antes porque uno, o sea, cuando descubro a Andrés López, estando en Boston, descubro a Laureano Márquez. Empiezo a leerlo, sus artículos en Tal Cual, que eran editoriales de Tal Cual, pero con humor. Ujú. Y él escribía con humor cosas muy serias sobre la realidad política del país. Y yo dije, wow, ¿cómo puedo reírme de algo tan ¿Serio? profundo, tan serio, tan intelectualmente complicado? O sea, estaba haciendo un análisis político, él es politólogo, y además me está haciendo reír. ¿Cómo? Yo quiero hacer esto, quiero aprender a hacer esto. Entonces ahí yo me puse la meta, yo quería hacer comedia para entender la realidad venezolana y para tratar de contársela a los venezolanos y al mundo, ¿no? O sea, ¿qué pasa en Venezuela? Tratar de desmenuzarlo con humor y al mismo tiempo con una crítica a lo que sucede. Pues, o sea, sí, hay una de las famosas como frases de la comedia que es que la comedia hace chistes sobre aquello que quiere cambiar. O sea, uno no hace chistes de la realidad de la tragedia para banalizar la tragedia. Uno hace chistes de la tragedia porque no quiere que sea una tragedia, no quiere que eso siga ocurriendo, ¿no?
Y a partir de allí, eso siempre lo tuve como en mente, ¿no? Y de hecho, yo hacía imitaciones de políticos, de Capriles, etcétera, ¿no? O sea, desde 2013. Ujú. Yo empecé desde cuando era como que su año, ¿no? Ajá. Entonces ya yo estaba coqueteando con el humor político, porque venía de esta idea de querer hacer algo como lo que hacía Laureano. Y bueno, eventualmente entro como en derechos humanos, que no es propiamente política, pero en Venezuela se convirtió básicamente en un discurso político en el sentido de que el gobierno silencia la disidencia que habla de derechos humanos. Hasta el día de hoy hay una ley que Ley, prácticamente, ley Mordaza. sí, sí, las ilegaliza, ¿no? Claro, claro. Y a partir de allí, bueno, empecé a hacer como con muchas organizaciones distintas cosas, canciones, talleres, distintas cosas, ¿no? Claro, es que cuando comienzo el programa te presento no solo como un comediante, como un comunicador social, sino como un defensor de derechos humanos, porque ese título te lo has ganado. O sea, el título de comediante por toda tu trayectoria, por todo lo que estás contando, pero también de defensor de derechos humanos, porque hoy, por defender los derechos humanos, incluso estás fuera de Venezuela. Sí. Entonces, y además, te incorporaste porque te gustaba, porque creo que para un comediante, para un artista, en Venezuela y viendo todo lo que pasa de la violación de los derechos humanos y que también la autocensura de muchas marcas para protegerse, no van a contratar a alguien No. que esté defendiendo derechos humanos, más bien te restra, pero tú lo hiciste porque lo querías, o sea, de forma genuina. ¿Cómo fue ese paso para tomar, o sea, yo sé que me lo acabas de comentar, pero cómo fue que, mira, yo quiero seguir ser defensor de derechos humanos? Cuando vi que tenía un impacto en la gente más joven, es decir, cuando estábamos haciendo esta gira por universidades de todo el país, haciendo talleres de derechos humanos, con humor. O sea, lo que hacíamos es que había una abogada que ella hacía el taller. Y luego estábamos dos comediantes, bueno, al principio éramos muchos más, y hacíamos humor sobre lo que ella decía, para tratar de explicárselos a los estudiantes. Como que a veces hay cosas, términos muy prácticos del derecho que no entran. Ujú. Entonces, con humor tratábamos de explicar eso que ella decía. Y hacíamos como una especie de traducción. ¿Y visitaron cuántas universidades? Uf, yo creo que fuimos como a 10 estados o más de todo el país. Y a varias universidades de esos estados, como a 2 o 3. O sea, eso fue un proyecto que duró varios años, de hecho. Y era interesantísimo porque se llenaban, o sea, los teatros se llenaban de 200, 300, 400 personas que querían verlo. Claro, capaz lo que los atrapaba era el humor y se tenían como que, bueno, vamos a aprender derechos humanos con la promesa de reírnos, ¿no? Entonces era como una especie de atracción, como una... Y una gran responsabilidad para Sí, ti, para claro, los que te acompañaban, porque, porque eso era un mira, guión que estaba exacto, revisado. porque es formar también a la juventud, o sea, Claro, vienen aquí a que yo les dé un chiste, pero los estoy formando, o sea, y es sí. una responsabilidad porque al final, precisamente, visitar tantas universidades te da no solo una proyección, pero es la responsabilidad, Ujú. la responsabilidad de llevar un mensaje que va a impactar en la juventud, que Tal- evidentemente en Venezuela es súper importante. Y eso fue en 2016, 17, Que los años más 18. difíciles de Venezuela. Fueron años muy de mucha escasez, de mucha protesta, de mucha violencia política. Y estábamos haciendo esto en todas las universidades, bueno, la mayoría de las que pudimos ir. Y los chamos conectaban mucho con eso. O sea, se interesaban por lo que estaba pasando porque, claro, afuera había una realidad terrible y querían entender. Había colas para comprar una crema dental, una... Y El había protestas. 2016 Si fue... salías a protestar, te podían meter preso. O sea, ¿sabes? Entonces, esa conexión con los estudiantes me hizo entender, oye, esto es más importante de lo que uno cree. Entonces, a las personas a las que estamos impactando, o que les estamos dando el taller, que lo reciben con muy buena actitud, muy buena disposición, creo que estamos haciendo un cambio importante en sus vidas, al informarlos sobre los derechos humanos que ellos tienen. Porque veníamos de una época de tanta censura, donde eso no era tácito, que tú eras una persona que tenía unos derechos solo por ser humano. Entonces, tener que como que reforzar esto parecía un trabajo como de empezar de cero de alguna manera, ¿no? Pero es muy relevante, creo yo, para la juventud, entender cuáles son sus derechos. Y en eso fue en lo que nos esforzamos. Yo creo que impactamos como a miles de estudiantes. No recuerdo cuántos exactamente, pero estoy seguro que miles y miles. Claro, pues hacer una gira Sí. que estuvo en todo el país con tantas universidades, Ujú. creo que eso, bueno, Sí. yo, Y a que partir mal no de ahí- recuerdo, creo que yo fui a una en la Universidad Simón Bolívar.
Ajá, Sí, creo que fui a una, probablemente. creo Y que creo que fui a una. hicimos dos, ni siquiera... Y fui porque, o sea, no, yo no estudiaba en la Simón Bolívar y obviamente ya en el 2016 me había graduado hace mucho tiempo, pero fui para conocer esa Sí, iniciativa que creo que me invitaron y lo fui. Y sí, estaba bastante lleno. sí. Y creo que, bueno, es algo que hoy en Venezuela no se puede hacer. O Ya sea, no. ya no. Nosotros hicimos una gira universitaria, ¿Cuál fue la última? Ana Fue Milagros y yo, con nuestro podcast A Medias. Fuimos desde finales de 2023 hasta julio del año pasado. Fuimos a varias universidades, fuimos a 10 en todo el país. Fuimos a 8 estados en total, incluyendo Caracas, ¿no? En 8 ciudades. Y allí también los estudiantes estaban muy atentos, ¿no? Del tema. Hablamos de temas políticos, pero también de derechos humanos, de lo que estaba pasando. Había una ley, recuerdo que un día estábamos, creo que en Valencia, y aprobaron en primera discusión la ley contra el fascismo. Que la ley contra el fascismo es una ley contra la oposición, Sí. eso es todo, ¿no? Y entonces nos tocó como tratar de explicárselo de una manera llana y sencilla a los estudiantes. Y llenamos un teatro, no había aire acondicionado y se llenó igual. O sea, la gente decidió pasar calor con tal de aprender de estas cosas. Entonces, esto nos mantenía como con este compromiso, ¿no? Y eso fue el año pasado hasta antes de las elecciones, porque teníamos miedo que después de las elecciones no hubiésemos podido seguir. Y fue una decisión inteligente, Sí, muy inteligente. porque después de las elecciones básicamente todo se cayó. Y de hecho, fuimos censurados en un episodio. Estábamos hablando de las elecciones, de los derechos electorales. Y a mitad del episodio nos dijeron se tienen que ir. Subió alguien a decirnos por órdenes de arriba, ustedes se tienen que retirar en este momento y tenemos que Ustedes terminar el grababan. evento. No, era un sitio donde estaban Lo haciendo. grabamos y está grabado el momento. Pero era un sitio, con público, ¿no? Era con Estaban público en vivo y era en una universidad en Aragua. Y nos dijeron se tienen que ir y nos tuvimos que ir. Claro. Tal cual. Y los estudiantes nos dijeron, por favor, váyanse porque pueden afectarnos a nosotros. O sea, nos pueden quitar la posibilidad de graduarnos, lo que sea. Y lamentamos tener que decirle esto, pero por favor, váyanse. Tenían tanto miedo de que nos pidieron que no fuéramos. Y ahora precisamente háblame que eso ha sido tu último proyecto e incluso lo tienes actualmente, Ujú. A Medias. Sí, O sea, ¿de qué trata? O sea, obviamente visitaron las universidades, estás con Ana Milagro, que es una sí. politóloga, Ujú. y, o sea, entonces creo que está igual como lo que comenzaste. O sea, haciendo Sí. comedia, pero aquí ya también tienes a alguien, la voz más, o sea, Más más técnica, técnica, más analítica. más analítica, y entonces creo que sigues manteniendo esa misma caracterización, ¿no? Dentro de lo Sí, es como tratar de ablandar una conversación que puede ser seria o muy Exacto. dura, de llevar. Hay gente que no le gusta hablar de política o le frustra. Ujú. Y bueno, tratamos de llevarlo a un lenguaje sencillo, Para un llano, público pues, joven. para un público más joven, claro. Y sí, ha sido un proyecto, tenemos 3 años con ese proyecto, y surgió en la época de Venezuela se arregló, ¿sabes? En 2022, que empezó como a repuntar un poquito la economía, y empezó esta propaganda del Estado, del gobierno, a decir, no, todo está bien, ya todo se mejoró, ya todo está listo. Y nosotros estábamos contando realmente lo que estaba pasando, ¿no? Cifras económicas, cifras de detenciones, de organizaciones no gubernamentales. Tratábamos de explicar la emergencia humanitaria compleja que vive todavía Venezuela desde hace casi 10 años. Y hemos tratado, pues, de desmenuzar estos temas para gente joven. Perfecto, pero de hecho uno de los más recientes episodios, ya ustedes contaron que Que nos tuvimos que ir. no están en Venezuela, se tuvieron Ujú. que ir. Sí. ¿Por qué se tuvieron que ir de Venezuela? Porque empezamos a sentir la persecución. Ese, por ejemplo, el tema de la universidad fue uno, pero ya antes había ocurrido algunas cosas como ser mencionados en el programa de el miércoles de las noches de Venezolana Televisión, que ustedes que están escuchando sabrán de quién es, prefiero no nombrarlo al señor, pero estar nombrado en ese programa era ya una alerta, ¿no? De que hay que tener cuidado, de que te están monitoreando lo que escribes en redes, lo que estás diciendo. Entonces uno empieza a tener cada vez más miedo, empieza como a pensar, bueno, no puedo decir estas cosas o a decirlas de otra manera. Aún así seguimos yendo, esto fue en una universidad donde estábamos de gira, que nos notificaron que había sido mencionada Ana Milagros en este programa. Directamente de la voz no es que lo leyó en la cartelera como suele leer tweets, ¿no? No, sino que leyó como algo sobre ella. Y eso nos empezó como a poner más alertas de que estábamos siendo observados. Y ocurrió varias veces hasta que a mi compañera le anularon el pasaporte. Como un montón de activistas y periodistas después de las elecciones ocurrió esta anulación masiva de pasaporte. Acaba de ser reportado por la CEGIL hace poco.
Y, y empezaron a detener gente en los aeropuertos por tener el pasaporte anulado. Los entrevistaban, los interrogaban, incluso algunos se los llevaron detenidos. Personas que no tenían nada que ver con las elecciones, nada que ver con la política, ni siquiera. Y ahí empezamos a tener realmente sentir miedo por nuestra libertad, ¿no? Estábamos en riesgo, nos sentíamos en riesgo, en peligro, y decidimos irnos, ¿no? A mí no me lo anularon, pero yo dije, bueno, si a ella la anularon, o sea, yo también estoy siendo observado y Sí, me es tu da miedo, compañera del programa, o sea, claro, me da miedo salir a un aeropuerto y que me interroguen, o me detengan, o me quiten el pasaporte y después no pueda salir. O sea, yo puedo salir porque yo soy italiano y tengo doble nacionalidad, tengo ese privilegio, digámoslo así. Pero una vez salgo no puedo volver a entrar a Venezuela. Y eso no es algo que yo quiero para mi futuro. A mí me gustaría volver. Este, pero a partir de ahí decidimos que era momento de irnos. Y lo decidí con mi esposa, o sea, como familia. Decidimos que era el momento de irnos porque además yo sabía que nada iba a volver a ser igual y yo no iba a poder hablar de la misma manera como yo estaba hablando antes. Yo me iba a tener que callar mis opiniones políticas estando adentro. y ni siquiera podías hacer comedia porque tu comedia, O podía hacer podía, comedia, pero de otras cosas y nada que tenga que ver con la política. Y tuve otra experiencia después de las elecciones. Hicimos un show en Caracas con una compañera, comediante, y estamos haciendo un show y llegan unos militares al show. Y les preguntamos, ¿qué hacen? No, somos militares. Y todo cambia en ese momento. Cambia el ánimo de nosotros, cambia el ánimo del público. Se siente el miedo en el estás vigilado. Estás vigilado. Y fueron a ver un show y ya. No fueron a vigilarnos. Pero ¿y si les hubiésemos caído mal? Nosotros no hicimos chistes políticos en ese show. Mencioné alguna cosa porque era evidente que había que hablar de eso porque dijeron que eran militares. O sea, Pero cuidándose, como que cuidar las formas no puede ser un chiste. no muy Porque, bueno, pesado. Y yo estaba todo el tiempo viéndolos por si nos ponían una cara de culo o algo. Y yo diga, bueno, Mira, perdón por la palabra, la expresión. Pero, oye, uno está pendiente, uno está leyendo el lenguaje corporal. Estaban riéndose todo el tiempo y dijimos, bueno, yo creo que no va a pasar a mayores. Pero yo había tenido experiencias, por lo menos 1 o 2 años antes, de una persona que estaba en el show, que me dijo, me encantó ese chiste que hiciste sobre tal, un personaje político. Yo trabajo con tal, otro personaje político de alto nivel, y yo me asusté. Y yo, qué fino, y eso, y tal. Bueno, el humor perdona. Yo tratando de meterle una labia, ¿no? Sí, yo no voy a reportar esto que tú dijiste porque no te metiste con los míos y tal, pero si te hubieses metido con los míos hubiese sido distinto. Me lo dijo así. Y yo dije, ya yo no puedo hacer estas cosas en público. Y yo no sé si eso va a implicar que me quiten el pasaporte o que me digan algo en televisión nacional para intimidarme o que me metan preso. O sea, yo no sé cuál va a ser la consecuencia de yo decir estas cosas, pero no quiero quedarme a averiguarlas. ¿Me explico? Entonces decidimos irnos para poder seguir siendo libre, porque yo sentía que la llama de la creatividad se me estaba apagando, que ya yo no podía ser yo mismo, porque no podía expresar lo que yo realmente quería decir y sentir. claro, y eso para un artista, para un comediante, un comunicador social que desde niño has contado que querías hablar, querías expresar, ya eso era Era imposible. apagar la llama de la creatividad, era como no pensar, yo me estaba censurando el pensamiento. Yo decía, yo no puedo pensar esto, porque pensar esto implica que voy a crear un chiste de esto y me da miedo. Implicaba incluso que Claro, ibas a estar en el helicoide. O sea, es así, ah, es la realidad, claro, o sea, lamentablemente. porque yo al escribir un chiste me da ganas de contarlo. Entonces yo me censuraba el pensamiento para no tener que escribirlo, para no tener ganas de decirlo, porque mi naturaleza es querer hacer reír y querer decir algo que yo digo, si yo digo esto se van a morir de la risa. Y al mismo tiempo es una crítica sobre algo que yo quiero decir, pero me lo tengo que callar. Entonces yo prefería censurarme para no tener ni siquiera que escribirlo, para no tener las ganas de decirlo. Sí, muy duro, muy duro. Y en estos meses que tengo acá, fuera del país, estoy en mis meses más creativos de mi vida. O sea, he escrito un show nuevo. Tengo ya listo un disco completamente nuevo. Estoy haciendo otras cosas. Estoy creando un instrumento musical de la nada. Estoy construyéndolo con mis manos. O sea, estoy en un proceso creativo de que no sé a dónde me va a llevar. ¿Y te sientes hoy más libre? Me siento más libre, por supuesto. Por supuesto que tengo la nostalgia y la rabia de no poder estar en mi país, que es donde yo quiero estar. Y hablándole a mi gente. A veces me toca hacer shows para público que no es mi público, que no me entienden, que yo siento que no me estoy explicando. Yo también quiero hacerlos reír. Y no logro comunicarme lo suficiente con ese público porque no entiendo ni la manera de hablar ni algunas cosas con las que yo trato de conectar con ellos, ¿no? Y eso me frustra, pero al mismo tiempo, bueno,
se me abre otro mundo que lo estoy tomando así, como con mente abierta, ¿no? O sea, mi público hasta ahora había sido venezolano, ahorita está siendo español, colombiano, argentino, venezolano, por supuesto, pero llega público de todos Multicultural. lados, claro. Y entonces, o sea, acepté que tengo que hacer humor para todos sin dejar de ser quien soy ni de expresar lo que yo vivo como venezolano. Sin dejar de ser Ricardo el Búfalo. Claro. Mira, ¿y dónde te presentas? Y ahorita para cerrar quisiera escuchar alguna comedia que nos dejes al público, alguna Claro, comedia, una claro. canción, algo Sí. así para que cerremos el programa con eso. Pero antes, ¿dónde te presentas? Porque me gustaría que todos los que están escuchando el programa y que están en Madrid, porque sé que es en Madrid, o Sí. incluso has ido a Barcelona y otras ciudades de España, también Sí, pueden. por ahora en Madrid tengo shows en el Golfo Comedy Club, que está en 2 lugares en Madrid. Pueden verlo en mi página web, rdelbúfalo.com, pues estoy anunciando fechas. Generalmente son como 2 shows al mes, 2 o 3. Y también estoy haciendo un show, el lugar cambia, así que no voy a decir el lugar porque tal vez vamos a otro lugar, que se llama La Ruleta, que somos varios comediantes venezolanos, donde probamos material y hacemos cosas como entre todos. Hay un comediante que también es mago, tú y yo que también soy músico, y hacemos música, magia, comedia e improvisación. Entonces también nos pueden ver ahí en ese show, La Ruleta. En rdelbúfalo.com, con una sola F, consiguen toda la información de los próximos shows o en mis redes, R del Búfalo, en Instagram. Cerramos este episodio conociendo la historia de Ricardo el Búfalo. Ustedes saben que es un comediante, un comunicador social, un defensor de derechos humanos, pero también nos va a presentar una canción dedicada a los migrantes. Se llama Eres tú y la escribí estando en Venezuela. Y ahora, mira, a quien está dedicada es a mí mismo, que ahora estoy afuera, ¿no? Y dice así. Caminando te has ido por el mundo, ruedas por la nostalgia y el recuerdo. Extrañas a tu gente, también tu suelo inmundo, tu marginalidad y nichería de pueblo. Como extrañas tu mango con adobo, como extrañas tu sushi con tajada. No extrañas nada bañarte con tobo, porque eso sí que es una cagada. Como extrañas tu queso blanco, su preparación tan extraordinaria, su sabor tan divino, producto de no cumplir con ni una norma sanitaria. Uno es lo que es, te puedes ir de Venezuela, pero ella no se va de ti, porque Venezuela eres tú. Eres tú en HD, el que siempre canta los chinazos. Eres tú en 3D, la que sabe lo que es un frenazo. El país es su gente, procura no ser un becerro, sé buena gente. Es curioso que en esta segunda parte de la canción yo lo hice en colaboración con otro artista venezolano y ahora se pasó al otro bando. Pero mal. Entonces no voy a cantar su parte y me voy directo a mi otra parte. Pero si quieren, por curiosidad, vayan a escucharla en Spotify completa. Y dice: ahora quiero que solo te enfoques y veas lo bueno y lo positivo. Ahora puedes caminar de noche sin tener el teléfono tan escondido. Desde Adícora hasta el Esequibo, desde Tucupita hasta Isnotú. Llevarás tu patria contigo, porque tu patria eres tú. Eres tú en 4K, que te da ratón y no resaca. Eres tú, apátrida, que le echas mayonesa a la yaca, asco. El país es su gente, procura no ser un becerro. Sé buena gente si te fuiste del país. Ten humildad y sé un orgullo. Estés donde estés, verás tu mapa y sentirás que esto es tuyo. Como el paquete de Edgar Ramírez, Venezuela es tuya.
Eres tú, perrito, el que bebe anís con yogur. Eres tú, te ves ridícula diciendo banana en vez de cambur. El país es su gente, procura no ser un becerro. El país eres tú, procura ser tremendo huevo pelado. El país somos todos. Cuando todos vuelvan, no nos bañaremos con todo, ni con Totuma, Chávez. Pero seguiremos sin echarle mayonesa a la yaca porque qué asco. Y aunque decidan no volver, porque hay muchos que se van a quedar afuera, Venezuela siempre será ustedes y ustedes siempre serán Venezuela. Eres tú. Bravo.